Aquel poeta que dijo, he tomado 18 whisky seguidos, creo que ha sido un buen récord, y después cayó en un coma. ¿Debajo de qué alfombra está la sangre? ¿La guerra le sirvió a Falklands? That's a kind of difficult question because nobody likes war, nobody likes loss of life. Yes. You don't like that. Yes, of course. Is the Falklands a better place since the war? Yes, definitely. Did it encourage the United Kingdom to take a slightly different view of not only the Falkland Islands but its other overseas territories? Yes, for sure it did. And to begin to reinvest in the place in a way that they had not done for many years before. The declaration of the fishing zone, for instance, in 1986, was effectively a direct result of the war. And although many people had been pressuring for many years before to declare that zone to create some economic benefit, it had not been done. And there was no immediate sign before 1982 that it was going to be done. El gobernador es un virrey, nombrado por la reina, que ocupa una plácida residencia llena de gansos en el jardín, donde un cartel advierte, solo ingrese con invitación. Quienes en realidad gobiernan son los 8 consejeros. Los councilors tienen reelección de por vida y dividen su tiempo entre el Estado y las empresas. ¿Hay diferencias políticas entre ellos o son de distintos partidos? We have no parties. There have never been any parties here, so everybody is elected as an individual, as an independent, depending on their character and who knows them and what they think about how to run the country. O sea, no tienen oposición. No, that's not how we operate the government. Mike Summers es councilor hace 12 años y es también accionista de empresas pesqueras a las que él mismo le pone las reglas. The economy is always the most important thing. The further development of the fishery is an important issue. We passed some new legislation last year to enable companies to move forward and make more income out of the resource that's available here. So those always remain the key issues, and of course trying to develop the tourism industry. Cada verano, 2 o 3 veces a la semana, Puerto Argentino, Stanley, triplica su población y son 6 o 7 mil durante algunas horas. El silencio de las islas desaparece por completo cuando llegan los cruceros. Bajan del barco con cámaras y filmadoras y literalmente asaltan los gift shops en busca de algún souvenir. And how many ships arrived today? 3 ships. I think there's well over 4,500 tourists in Stanley at the moment. And what do the tourists usually do? And walk around, look at wildlife, look at shrubs, whatever. It's a nature trek. And is there any historical track, like regarding the war or something like that? There's not a massive emphasis on that. I mean, the population is closer to 3,000 now, but sometimes we can easily double our population and more in the morning. But it's all very exciting. You see a lot of islanders here working as guides, and it's good. Matrimonios aburridos, chicas en búsqueda desesperada de un dentista o de un ingeniero, ancianos hartos de gastar dinero, adictos a hacer cola para lo que sea, asaltan el pueblo y recorren de punta a punta este lugar donde no hay absolutamente nada que no pueda ser visto en menos de 10 minutos. Pero los cruceros no son los únicos barcos que fondean en la bahía interna que da marco a Stanley. Hay otros buques, mucho más grandes y silenciosos, grises y descascarados, que navegan al acecho de los peces. Los buques factoría solo respetan las leyes del mar. Banderas de conveniencia y tripulación impulsada por la necesidad. En muchos de ellos trabajan presos, que cumplen su condena, u olvidados de Dios, que envían su magro ingreso a su familia en el otro rincón del mundo. El Ji Da Gang, un buque taiwanés, está ahora detenido en la bahía. De él saltaron, desesperados, 11 marineros buscando asilo. 3 murieron congelados en el precipicio azul del agua. 8 fueron rescatados y serán repatriados a Taiwán.
20 años atrás, la gente de las Malvinas vive realmente por el campo, la lana, y la industria pesca ha cambiado completamente la manera de vida allá. ¿Algunos de los miembros de los 8 consejeros tienen intereses en las empresas pesqueras o en la investigación petrolera? I am the only member of the council now, I think, who has any interest in the fishery. I have a very small interest in the finfish fishery and some fishing in South Georgia. But none of the other councillors have any direct involvement in the fishery. Hoy Malvinas es una empresa y la guerra fue su mejor inversión. Es una empresa próspera, atendida por sus propios dueños. Los councillors tienen en algunos casos intereses de acciones en algunas de las empresas locales. Sí, la mayoría, sí. ¿Eso es legal? Es difícil evitarlo cuando hay solamente 2.500 personas. Hay siempre vamos a encontrar conflictos de intereses. Lo que pasa es que ahí debe estar todo vinculado en algún lugar, ¿no? Claro, es el problema. Los políticos allá tienen mucho interés personal. Claro. Por ejemplo, los concejales, casi la mayoría de los concejales, si no actualmente son dueños de empresas de la industria de pesca, tienen mucha plaza invertido en la industria de pesca. Millones de dólares se mueven hacia una gota pequeña, negra y pesada. Se trata de una gota de petróleo. Jorge, okay. Mira esto. What is it? It's oil that came out of the well drilled by Shell here back in 1998, so it's just a little oil that came to the surface. We have another one there that Shell drilled in Holland, but it's just an example. Yeah. ¿Y solo una gota en todos estos años? Yeah, that's right. Yeah. And you are optimist? I'm always an optimist. Yes. Why? Yes. Why? Why? Because if you weren't an optimist, it's not worth living life, is it? Are you an optimist? Yeah. Yes, exactly. ¿Qué buscan? ¿Qué perspectivas buscan? ¿Qué esperan encontrar? Well, we're in exploration phase, and we expect or hope possibly to find hydrocarbons, maybe oil, but it might be gas. We just don't know. ¿Y si Malvinas se convirtiera de la noche a la mañana en un emirato? 6 excavaciones fueron hechas y en 5 se encontró petróleo. Ya saben que está ahí. Una de las compañías tiene el nombre justo en el lugar justo. Se llama Desire, deseo. Y es parte de un conglomerado local cuyas siglas son FIC, Falkland Island Company.